Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 6, la creación de la forma universal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces ayer llegamos hasta el texto 36. ¿Será que lo comparto para... A ver. Para los que entren después o al rato. Haribol Landini. Sri Raga, Ananda Mayra. Muy bien, ayer entonces llegamos hasta el texto 36, donde Srila Prabhupada explica muy bien sobre el tema de la conciencia, ¿verdad? La purificación del alma condicionada exige la purificación de la conciencia. Por la presencia de la conciencia se verifica la presencia del alma trascendental. Y tan pronto como la conciencia abandona el cuerpo material, éste deja de estar activo. Y la conciencia se percibe en consecuencia mediante las actividades. El Bhagavad Gita también da una explicación muy detallada de la conciencia que invade todo el cuerpo y define donde hay un alma, todo tiene una conciencia, ¿no? En diferentes niveles. El arbolito, su conciencia es nutrirse del sol, de la lluvia, y así hay diferentes niveles. Bueno, entonces seguimos con la creación de la forma universal. El Virat Rupa. Sí, que aquí se describe como todo el Mahatattva, toda la creación burda del Señor Supremo, y todos somos parte de esa creación, estamos dentro de esa forma universal. Seguimos con el texto 37. Nandini, ¿quieres leer? Ahí nos avisa cuando te cansas. Sí, está bien, gracias. Texto 37. El beneficio más elevado y perfecto que existe para la humanidad consiste en ocuparse en conversaciones acerca de las actividades y glorias del actor piadoso. Dichas actividades están tan hermosamente dispuestas en forma escritas por los grandes sabios eruditos que el verdadero propósito del oído se cumple tan solo con estar cerca de ellas. Los impersonalistas tienen mucho significado por Srila Prabhupada. Ay, Los impersonalistas tienen mucho temor de oír hablar acerca de las actividades del Señor, debido a que piensan que la felicidad que se deriva de la situación trascendental del Brahman es la meta máxima de la vida. Piensan que las actividades de cualquiera, incluso la de la personalidad de Dios, es mundana. Pero la idea de felicidad que se indica en este verso es diferente, debido a que se relaciona con las actividades de la suprema personalidad que tiene cualidades trascendentales. La palabra Guna Badam es significativa.
Debido a que las cualidades del Señor y sus actividades y pasatiempos son materia para conversaciones de los devotos, a un rishi como Maitreya no le interesa en lo más mínimo conversar sobre algo relacionado con las cualidades mundanas. Mas aún así, dice que la etapa más elevada y perfecta de la comprensión trascendental consiste en conversar sobre las actividades del Señor. Srila Jiva Goswami, por lo tanto, concluye que las narraciones referentes a las actividades trascendentales del Señor se encuentran mucho más allá de la percepción trascendental de la felicidad kaivalya. Esas actividades trascendentales del Señor están dispuestas en escritos por los grandes sabios, de forma tal que simplemente por oír hablar de esas narraciones uno se vuelve perfectamente iluminado y logra además dar el uso correcto al oído y a la lengua. El Srimad Bhagavatam es una de las grandes obras literarias y el estado más elevado y perfecto de la vida se alcanza simplemente con oír y recitar su contenido. Sí, ayer vimos como para la purificación del alma condicionada se exige la purificación de la conciencia, ¿verdad? Y eso se alcanza purificando, o sea, teniendo un maestro espiritual que nos guíe y ocuparse en la glorificación del Señor. Entonces acá Srila Prabhupada menciona como es lo más importante escuchar temas relacionados con el Señor Supremo. Por oír y hablar de esa narración uno se vuelve perfectamente iluminado y logra además dar uso correcto al oído y a la lengua. Sí, el otro día compartí un mensaje de Vaisheshika Prabhu, un maestro espiritual. Justo decía que de la lengua viene todo el descontrol, de todos los sentidos y además de la mente. La mente se descontrola cuando hablamos muchas cosas que no son relacionadas con la espiritualidad. Se enreda más porque como lo que le damos, como nutrimos la mente, ella nos devuelve, ¿no? Es una fábrica así de emociones. Así para purificar la conciencia y nuestra alma tenemos que oír y hablar del Señor Supremo, de sus actividades y de temas trascendentales. Por eso Dios viene y hace muchas actividades, viene a través de muchos caminos espirituales para que tengamos, desarrollemos algún tipo de atracción. Si empezamos a tener esa atracción por escuchar, por estar con los devotos, ahí determina el inicio de la vida espiritual. Mm. A la acción de escuchar acerca siempre de Krishna, es lo que se llama Krishna Kata. Sí, kata es hablar, pero sí, Krishna kata es como hablar y escuchar. Mm, Gracias. Texto 38. Oh hijo mío, el poeta original, Brahma, después de una madura meditación durante 1000 años celestiales, únicamente pudo saber que las glorias del alma suprema son inconcebibles. Significado. Hay algunos filósofos ranas que quieren conocer al alma suprema por medio de la filosofía y la especulación mental. Y cuando los devotos que poseen cierto conocimiento acerca del Señor Supremo admiten que las glorias del Señor son inestimables o inconcebibles, los filósofos ranas lo critican en forma adversa.
A esos filósofos, como la rana del pozo que trató de estimar la medida del océano Pacífico, le gusta sufrir las molestias de la infructuosa especulación mental. En vez de aceptar instrucciones de devotos tales como el poeta original, es decir, Brahma. Brahma se sometió a un severo tipo de meditación durante 1000 años celestiales. Sin embargo, dijo que las glorias del Señor son inconcebibles. Por consiguiente, ¿qué esperanzas tienen los filósofos ranas de llegar a algo con sus especulaciones mentales? Se dice en la Brahma Samhita que el especulador mental puede que vuelva por el cielo de la especulación a la velocidad de la mente o del viento durante miles de millones de años, y aún así lo encontrará inconcebible. Los devotos, sin embargo, no desperdician tiempo en semejante búsqueda en vano de conocimiento acerca del Supremo, sino que oyen sumisamente las narraciones acerca de las glorias del Señor que presentan los devotos genuinos. En esa forma disfrutan trascendentalmente del proceso de oír y cantar. El Señor aprueba las actividades devocionales de los devotos o mahatmas y dice: Mahatmanastu mam partat daivi prakritinasritaham vajanti anayamanasho yatua buddha din avyayam satatam kirtayantomam yatatascha drita vatraham namasyantascha mam bhaktyam Nityayukta Upashate. Bhagavad Gita, capítulo 9, textos 13 y 14. Los devotos puros del Señor se refugian en la Paraprakriti, la potencia interna del Señor, llamada Lakshmi Devi, Sita Devi, Srimati Radharani o Srimati Rukmini Devi. Y en esta forma se vuelven verdaderos mahatmas o grandes almas. A los mahatmas no les gusta entregarse a la especulación mentales, sino que de hecho adoptan el servicio devocional del Señor sin la más ligera desviación. El servicio devocional se manifiesta mediante el proceso primario de oír y cantar acerca de las actividades del Señor. Este método trascendental que practican los mahatmas le da suficiente conocimiento acerca del Señor, debido a que si el Señor puede de alguna manera ser conocido hasta cierto punto, es solamente mediante servicio devocional y de ninguna otra manera. Uno puede continuar especulando y desperdiciando el valioso tiempo de su vida humana, pero eso no ayudará a nadie a entrar en los predios del Señor. Sin embargo, los mahatmas no están interesados en conocer al Señor mediante la especulación mental, debido a que disfrutan del hecho de oír hablar acerca de sus gloriosas actividades en sus tratos trascendentales con sus devotos o con los demonios. Los devotos se complacen con ambas cosas y son felices en esta vida y en la próxima. Así que el Señor, el poeta original, Brahma, es un gran poeta por escribir la Brahma Samhita. Entonces, él mismo nos da el ejemplo de cómo, a pesar de su extensa meditación y a pesar de ser la personalidad más inteligente del universo, él también acepta que la gloria del Señor son inconcebibles. Y aquí también se menciona como los grandes Mahatmas, pronto va a venir el maestro Mahatmadas. Los grandes Mahatmas se refugian en la energía interna del Señor
que se percibe a través de Srimati Radharani, Sita Devi, Lakshmi Devi. Esa energía interna nos permite entender la personalidad del bhakti, de la devoción, del servicio devocional. Entonces, por eso explica Srila Prabhupada, no tiene comparación con la felicidad impersonal, la felicidad de fundirse, no hay comparación, ¿no? Por eso escuchar todo eso pasatiempo y Krishna, y como dice Srila Prabhupada, sobre los devotos, los demonios, las actividades del Señor Supremo que interactúa con sus devotos de diferente manera, siempre en una modalidad súper compasiva, inclusiva. Eso aprendemos del Srimad Bhagavatam, No somos Dios. ¿no? Él es nuestro amigo y nosotros somos el pájaro que está ahí comiendo el fruto. Sí, y realmente es inconcebible. Entonces, como dice Srila Prabhupada, mejor el devoto se queda tranquilo, sumiso, acepta lo que le dicen los grandes Mahatmas, los grandes sabios. Ujú. Poco a poco, gracias a esa sumisión y humildad, se le manifestará un poquito más de conocimiento o una gota de devoción. Mahatma Ki. Ya, ay. Mm. Como dice el maestro espiritual, como dice el Guru Astaka, esto, el representante fidedigno de Dios, ¿no? Porque Sí. ya ha visto la verdad. Ujú. Ujú. Así que nos refugiamos en los Mahatmas. Ujú. Así que aprovechen todos este mes la visita del maestro Mahatma Maharaj. Lakshmana puede venir de Ecuador, Yadurani de Panamá. Aquí hay lugar para todos, ¿eh? Sí, vengan. Muy Aquí, bien. miren. Texto 39. Vámonos todos a Saltillo. Sí, también. Sí, todos a Saltillo. Ay, Ya. gran festival. No. Texto 39. La maravillosa potencia de la Suprema Personalidad de Dios es desconcertante incluso para los malabaristas. Ese poder potencial es desconocido incluso para el Señor, que goza de autosuficiencia, así que es indudablemente desconocido para los demás. Significado. Los filósofos ranas y pendencieros mundanos de la ciencia y el cálculo matemático puede que no crean en la potencia inconcebible de la suprema personalidad de Dios, pero a veces les desconcierta el maravilloso malabarismo del hombre y la naturaleza. A esos malabaristas y magos del mundo terrenal les desconcierta de hecho el malabarismo del Señor en sus actividades trascendentales, pero tratan de acomodar su confusión diciendo que todo ello es mitología. No obstante, no existe nada imposible o mitológico en la suprema y omnipotente persona. Lo más sorprendente y desconcertante de todo para los pendencieros mundanos consiste en que mientras ellos permanecen calculando las dimensiones de la ilimitada potencia de la persona suprema, los fieles devotos del Señor son liberados del cautiverio del enjaulamiento material con simplemente apreciar el maravilloso malabarismo del Supremo en el campo práctico. Los devotos del Señor ven la maravillosa destreza que hay en todo aquello con lo que se ponen en contacto en todas las circunstancias, del comer, dormir, trabajar, etc.
Una pequeña fruta de un árbol de los banianos tiene miles de semillas pequeñas y cada semilla lleva en sí la potencia de un árbol, que a su vez lleva en sí la potencia de muchos millones de frutas, como causa y efecto. Así que los árboles y semillas ocupan a los devotos en meditar en las actividades del Señor, mientras que los pendencieros mundanos desperdician el tiempo en las áridas especulaciones y la invención mental que son infructuosas tanto en esta vida como en la próxima. A pesar de lo orgullosos que están de su especulación, nunca pueden apreciar las sencillas actividades potenciales del árbol de los baniones. Esa clase de especuladores son unas pobres almas destinadas a permanecer en la materia perpetuamente. Sí, es verdad. A veces vemos una hormiguita y es increíble, ¿no? Y a veces nos acercamos, se queda quieta, no mira a ver qué hacemos, se esconde, se hacen los muertos, se tiran ahí. Hay un devoto, se llama Manohar Syam. Él es mago de profesión, ¿no? Es argentino. Es El que me mago, decías ayer, ¿eh? el que me decías ayer. Sí. Ah, ok. Entonces hace todo tipo de magia y cuando también viene y a Mayapur nos juntamos y hace todo su... No, y es muy cómico todo, pero realmente todo tiene su trampa atrás, ¿no? Todo tiene su... Pues sí, es una profesión, no es que hay una creación y no es que materializa nada o como a veces hay gurús que son muy populares porque materializan un reloj, una joya, ¿no? Lo hacen aparecer así y entonces tienen muchos seguidores porque de repente aparece, pero en realidad no crean nada, solo se desaparece de algún otro lado el reloj, no es que lo No. crean, o sea, lo tiene ahí guardado y los hace aparecer. Entonces son actos de magia bastante, pues, insignificante en comparación a lo que hace la semilla de un árbol, ¿no? Ujú. Así- Sí, me acuerdo que nos contaba eso Gurumata, porque Gurumata, toda su familia era del Sai Baba, Mm. pero sí decía que eso, ¿no? Que lo aparecen de otro lugar, no es realmente algo así. Y por eso atraen muchos seguidores. Sí. Y sí. Pero sí, no. El problema era de que a veces se creen, bueno, ese tipo de maestros se creen Dios, y ese es el problema. Sí, pero bueno, como hay personas que necesitan algún tipo de guía, Ujú. Sí, entonces lo que buscan cierto tipo de magia también, este, pues encuentran su comunidad sí, también. de alguna manera. Ujú. Y a veces queremos ser engañados también, ¿no? Que nos regalen un reloj. Mm. Un anillo. Pero también curaba personas. Sí, con el vibuti, ¿no? Ajá. También, Sí, o sea, eso sí, sí, o sea, sí era fidedigno. Ujú. sí, a veces es cuestión de fe también, Ujú. el tema de la conciencia que estuvimos leyendo. Muy bien. Perdón, no quiero desviar la conversación, No, no. pero he tenido una duda. Por ejemplo, ahorita que están hablando de eso, las personas que dicen tener así como poderes de materializar ciertas cosas o a través de, o sea, cuando realizan ciertas curaciones, o sea, ustedes, porque no sé cómo funciona eso, o sea, no es como como personas así o almas que a través de vidas van como acumulando
como que cierto poder místico y por eso tienen la capacidad de curar, o no sé si me explico. Sí, claro. Sí, sí, pueden haber almas que tienen esas cualidades. También, por eso, por ejemplo, hay yogis que hacen austeridades por mucha vida y pueden tener poderes Sí. místicos. ¿Mm? Todos lo pueden desarrollar con austeridades, disciplina, pero lo más importante es el bhakti, ser sirviente de Dios, de Krishna. Y como los demonios, ¿no? Que cometían muchas austeridades para tener, pues, grandes poderes. Pero como que una cosa que no sé si sea una constante es que luego creo que esas personas, pues, quieren acumular ese cierto, o hacer esas autoridades, pero siempre como para tener como un poder, ¿no? Un poder material, un poder que les dé, pues, no sé, algo en este mundo, pero pues siguen estando condicionados. Sí, hay personas que tienen, a veces dicen dones o cualidades y pueden sanar cierto tipo pero después es todo muy relativo, depende del karma de cada persona que está enferma, ¿no? Algunos logran sanarse por unos años más, pero después... y esas personas tienen éxito también, como tú dices, si lo hacen con una actitud de servir. Si lo hacen Ujú. con una actitud de servicio para alivianar a a las personas que tienen enfermedades. Entonces, diferente y generalmente casi no cobran, ¿no? Te comento porque tenemos un hermano espiritual que en India, que es un curandero muy popular, también hace exorcismo, etcétera. Y se volvió un ¿Cómo se llama? Yuteshwara. y se volvió un tiempo bien famoso y viajando y muchos templos lo invitaron, pero de repente como empezó a cobrar mucho su ceremonia, así se pudo ver como también empezó a perder su poder, ¿no? Entonces todo está así relacionado de diferente manera, ¿no? Así como hay gurú fidedigno y otros más materiales. También pueden haber sanadores, curanderos, chamanes más fidedignos y otros más apegados a los resultados materiales. Madre, yo quiero compartir en cuanto a eso, creo que sí, definitivamente hay personas que tienen esos dones, Ujú. pero siempre deben de estar vinculando esos dones al Señor. ¿De qué manera? O sea, en su mente pensar, o sea, que son instrumentos, no son ellos, Ujú. es el Señor a través de ellos. No sé qué Ujú. opina usted. Sí, totalmente cierto. Si no, de otra manera, Ya se desvirtúa, sí, se sí, ¿verdad? desvirtúa y ellos asimilan esas enfermedades más bien. Ujú, Sí, si lo hacen a nivel material por recibir fama o dinero, se desvirtúan esos dones y pues se degradan ellos mismos. Ujú, exacto. es verdad. Ujú. Pero si esos dones se usan para la iluminación espiritual, ¿verdad? Ayudar a las personas a aliviarse de sus enfermedades que muchas veces vienen también por problemas emocionales, ¿no? Entonces, Cierto. ellos cumplen con su misión. Sí, Norma, claro que sí. Sí. ¿Está bien, Joan? Sí, gracias, madre. De hecho, en la película de Srila Prabhupada está el yogi, el místico más bien, eh, no sé si los que vieron la serie, la novela, está un místico y le dice, le dice a Bhaktivinoda Thakur, pero ¿qué hay de malo curar a las personas? Y dijo Bhaktivinoda Thakur, no, no hay nada de malo curar a las personas. Lo malo es que tú te crees Dios.
Es como decía Norma, si uno lo hace de que soy instrumento de Dios, está bien, pero si dices, si yo soy Dios y puedo curar, ahí estás, ahí hay algo mal, no está bien. Ujú. Ananda, Haribol, buenos días. Ribol. Yo quería compartir que, por ejemplo, en la Iglesia Católica se habla, por ejemplo, de todo este tipo de prácticas. Se le habla como el New Age, se le habla como también prácticas esotéricas. Y no como verlo, no como ver la cuestión de la sanación como algo malo, sino que detrás las intenciones de la persona que hace eso, que ejecuta esa actividad, no son actividades, digamos, como puras, ¿no? O sea, que no hay pureza de intención muchas veces, y sí hay de pronto también algún interés económico porque pues se vive también de esa actividad, o sea, no ejecutan alguna profesión, y entonces es ahí donde como de pronto lo ven como, sí, o sea, que es una actividad que muy fácilmente, en la que muy fácilmente se puede caer también en charlatanería. Ujú. Definitivamente sí, porque tocan puntos sensibles de las personas. La enfermedad, todos nos enfermamos. Es como la astrología, todos tenemos dificultades en la vida y buscamos a veces soluciones rápidas. Y los charlatanes se aprovechan de todo eso. Sí, hay que tener mucho cuidado en general. Muchas gracias por... Sí, hay muchísimo ejemplo en ese aspecto. Hay que tener así una conciencia alta para no caer en ese tipo de debilidades y ser mal guiados, ¿no? Más bien buscar la raíz de la enfermedad, ver la enfermedad como un camino y pues bueno, Mm. texto Ver, 40. ver la enfermedad como el mensajero, ¿verdad? Sí, verdad, verdad. Como un mensajero, yo Ah. también tengo ahí. Decía Prabhu Aravinda, cuando me duele la vesícula significa que estoy muy estresado. Es como la secretaria, le dice, mi secretaria me está diciendo que que me relaje. Sí. Así es. Gracias, Norma, sí. Mm. Texto 40. Las palabras, la mente y el ego, con sus respectivos semidioses controladores, no han podido lograr el éxito en lo que se refiere a conocer a la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, nosotros simplemente tenemos que ofrecerle nuestras respetuosas reverencias como una cuestión de cordura. Significado. El calculador Rana puede que presente la objeción de que si el absoluto no puede ser conocido ni siquiera por las deidades controladoras del habla, la mente y el ego, es decir, los Vedas, Brahman, Rudra y todos los semidioses encabezados por Brihaspati, entonces, ¿por qué habrían los devotos de estar tan interesados en esos objetos desconocidos? La respuesta es que el éxtasis trascendental del que disfrutan los devotos al describir los pasatiempos del Señor es sin duda desconocido por los no devotos y especuladores mentales. Una vez que uno disfrute del júbilo trascendental, en forma natural tendrán que abandonar sus especulaciones y conclusiones inventadas, pues verá que eso que no son ni ciertas ni agradables. Los devotos pueden al menos saber que la verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, Vishnu, como lo confirman los himnos védicos. Om Tat Vishnu, Paramam Padat Sadam, Pasyanti Surayaha, el Bhagavad Gita 15:15.
también confirma este hecho. Pedais cha sarvair aham eva bediaha. Mediante el cultivo del conocimiento védico, uno tiene que conocer a Sri Krishna y no debe especular falsamente acerca de la palabra aham, yo. El único método para entender la verdad suprema es el servicio devocional, como se declara en el Bhagavad Gita 18:55, Bhaktya mam avijanati, yavam yas chasmi tatvataha. Únicamente mediante el servicio devocional puede uno saber que la verdad máxima es la personalidad de Dios y que Brahman y Paramatma son únicamente sus aspectos parciales. Eso lo confirma en este verso el gran sabio Maitreya. Con devoción ofrece su entrega sincera, Namaha, a la suprema personalidad de Dios, Bhagavate. Uno tiene que seguir los pasos de los grandes sabios y devotos como Maitreya y Vidura, Maharaj Pariksit y Shukadeva Goswami, y ocuparse en el servicio devocional trascendental del Señor. Si ha de conocer su máximo aspecto, que se encuentre por encima de Brahman y Paramatma. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 6 del canto 3 del Srimad Bhagavatam, titulado La creación de la forma universal. Ya. Ya. Por lo tanto, nosotros simplemente tenemos que ofrecerle nuestra respetuosa reverencia como una cuestión de cordura, como para no dispersarnos tanto, ¿verdad? En entenderlo. Como ven. Entonces, el ejemplo de la rana es uno de los más favoritos de Srila Prabhupada. Las ranitas nos encantan, siempre cantan mucho afuera del Bhakti Center ahí. Sí, en Cuando el llueve. bosque de al lado. Están bibi, bibi, toda la noche. Sí, no todas las ranas están en el pozo, pero bueno, de todas maneras hay muchas en los pozos. Y este mensaje de la rana es para que abramos nuestra mente, ¿no? Desde que nacemos estamos condicionados pensando que todo es, la realidad es todo lo material. En realidad, la realidad es lo que no vemos, mucho más allá. Y, pero pues entender eso ya es algo, gracias a Srila Prabhupada. Pero no podemos esperar que entendamos a la suprema personalidad de Dios tal como es, ¿no? Vamos a tener un gran camino de Bhakti, tratar de servir. Ahora que empieza el mes de Damodar también, el mes de Kartik es un mes que nos ayuda a acercarnos más a su personalidad, ver su gusto, sus actividades inconcebibles. ¿Quieren quieren comentar algo? Comenzamos el siguiente capítulo. Todo bien. Madre, solo comentar que definitivamente es muy limitado lo que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿verdad? Sí, Existe un mundo y que es la mayor parte, según ahí los científicos, ¿verdad? Que no vemos ni percibimos, ¿verdad? Entonces, pues eso es algo maravilloso y que uno lo puede ir descubriendo poco a poco con las prácticas, ¿verdad? Porque las prácticas en muchos sentidos te despierta esos otros sentidos, ¿verdad? Para poder percibir lo que no se ve. exacto, Norma. Sí, a veces queremos respuesta rápida, pero esto y aquello, y muchas veces no.
En todos los caminos espirituales está la respuesta, pero somos nosotros que no estamos listos para percibir. Pero sí, como dice Norma, con la práctica, todo lo que estudiamos y todos estos consejos que nos dan los sabios, si no los ponemos en práctica, los vamos olvidando. Los olvidamos y por eso otra vez los maestros vienen para recordarnos lo que siempre estamos olvidando, ¿no? Cierto. Sí, es la lucha, es la batalla diaria, es el reto. Sí. Entonces poco a poco se va abriendo la mente, pasamos de ser rana a ser rana. Príncipes. Sí, como los paramahansas, ¿verdad? Que pues que con toda la práctica que ellos hacen, sí se puede, cualquiera puede despertar esos poderes místicos, pero vienen del Señor, o sea, no es uno por sus méritos, sino a través del Señor. Es verdad, a través del servicio constante, el entusiasmo, ir experimentando un gusto superior y ir o sea, desapegándonos de la necesidad de recibir, de disfrutar de los frutos, ¿verdad? Cierto. Ujú. Sí, sin esperar nada a cambio, nada, solo porque lo amas y porque le quieres ser agradable a sus ojos, ¿verdad? Como cuando quiere uno conservar una amistad pues muy íntima. Sí, gracias Norma, es verdad. Hacer las cosas, por ejemplo, ahora en el Bhagavad Gita, que el domingo vamos a empezar un capítulo donde Krishna específicamente nos dice cómo volvernos su amigo, ¿no? Dios nos dice siempre, quien es muy querido para mí actúa de tal y tal manera. Entonces Él nos dice cómo volvernos querido por Él, qué cualidades hay que desarrollar, etcétera. Entonces sí, muy bonita reflexión en Norma. Y, y todo eso para elevar la conciencia y para poder purificar nuestra visión y nuestra alma, ¿no? Salir del pozo. Entonces, Nandini, leemos un poco del siguiente capítulo 7. Ok. Capítulo 7. Preguntas adicionales de Vidura. Texto 1. Sri Sukadeva Goswami dijo, oh rey, mientras Maitreya, el gran sabio, hablaba de esa manera, Vidura, el erudito hijo de Dwapayana Vyasa, expresó un pedido en una forma agradable haciendo estas preguntas. Texto 2. Sri Vidura dijo, oh gran Brahmana, como la suprema personalidad de Dios es el todo espiritual íntegro y es inmutable, ¿de qué manera está relacionado con las modalidades materiales de la naturaleza y sus actividades? Si esto constituye su pasatiempo, ¿de qué manera ocurren las actividades del inmutable y cómo exhiben cualidades exentas de las modalidades de la naturaleza? Significado. Como se escribió en el capítulo anterior, la diferencia entre la superalma, el Señor Supremo, y las entidades vivientes consiste en que las actividades del Señor, al crear la manifestación cósmica, las ejecuta el Señor por mediación de sus múltiples energías. Pero esa manifestación resulta desconcertante a las entidades vivientes. El Señor es por consiguiente el amo de las energías, mientras que las entidades vivientes se encuentran subyugadas por ellas. Al hacer diversas preguntas acerca de las actividades trascendentales, Vidura está aclarando el erróneo concepto de que cuando el Señor desciende a la tierra en su encarnación,
o aparece personalmente con todas sus potencias, él también está sometido a la influencia de Maya, tal como una entidad viviente común. Ese es generalmente el cálculo que hacen los filósofos menos inteligentes, que consideran que la posición del Señor y la de las entidades vivientes se encuentran en el mismo nivel. Vidura está oyendo cómo el gran sabio Maitreya refuta esos argumentos. En este verso se describe al Señor como Shin Matra, completamente espiritual. La personalidad de Dios tiene ilimitadas potencias para crear y manifestar muchas cosas maravillosas, tanto temporales como permanentes. Como este mundo material es la creación de su energía externa, parece por ello ser temporal. Se manifiesta en ciertos intervalos, se mantiene durante algún tiempo y de nuevo se disuelve y se conserva en su propia energía. Como se describe en el Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 19, Bhutvam Bhutva Praliyate. Pero la creación de su potencia interna, el mundo espiritual, no es una manifestación temporal como el mundo material, sino que es eterna y está llena de conocimiento, opulencia, energía, fuerza, belleza y glorias trascendentales. Esas manifestaciones de las potencias del Señor son eternas y por lo tanto se denominan nirguna, libres de todo vestigio de la modalidad de la naturaleza material, incluso de la modalidad de la bondad material. El mundo espiritual es trascendental incluso a la bondad material y es por ello inmutable. Como el Señor supremo de esas cualidades eternas e inmutables, nunca lo subyuga nada que sea como la influencia material, ¿cómo puede concebirse que sus actividades y formas se encuentran bajo la influencia de la ilusoria maya, como ocurre con las entidades vivientes? Un malabarista o mago exhibe muchas maravillas con sus actos y artes. Puede volverse una vaca mediante sus tácticas mágicas, y no obstante no es esa vaca, pero al mismo tiempo la vaca que exhibe el mago no es diferente de él. De manera similar, la potencia material no es diferente del Señor, debido a que es una emanación de él, pero al mismo tiempo esa manifestación de potencia no es el Señor Supremo. La potencia y conocimientos trascendentales del Señor siempre permanecen igual, no cambian, ni siquiera cuando se exhiben en el mundo material. Como se declara en el Bhagavad Gita, el Señor desciende a la tierra mediante su propia potencia interna y por consiguiente no hay ninguna posibilidad de que las modalidades de la naturaleza material le contaminen o cambien, o que queden afectados de ninguna otra manera. El Señor es Saguna por su propia potencia interna, pero al mismo tiempo es Nirguna, pues no está en contacto con la energía material. Las restricciones de la prisión son aplicadas a los prisioneros que han sido condenados por la ley del rey, pero el rey nunca lo afecta a esas implicaciones, aunque puede que visite la prisión por su propia voluntad. En el Vishnu Purana se declara que las 6 opulencias del Señor no son diferentes de él. Las opulencias del conocimiento, fuerza, opulencia, potencia, belleza y renunciación trascendentales son todas idénticas a la personalidad de Dios. Cuando personalmente exhibe dichas opulencias en el mundo material, estas no tienen ninguna relación con las modalidades de la naturaleza material. La misma palabra Shin Matratvam es la garantía de que las actividades del Señor son siempre trascendentales, incluso cuando se exhiben en el mundo material. Sus actividades son iguales a la propia Suprema Personalidad, pues de lo contrario, devotos liberados como Sukadeva Goswami no se habrían sentido atraídos por ellas,
Vidura preguntó cómo las actividades del Señor podían ser influenciadas por las modalidades de la naturaleza material, como algunas veces lo consideran erróneamente las personas que poseen una débil base de conocimiento. La embriaguez de las cualidades materiales se debe a la diferencia que hay entre el cuerpo material y el alma espiritual. Las actividades del alma condicionada se exhiben por mediación de las modalidades de la naturaleza material y son en consecuencia de apariencia distorsionada. Sin embargo, el cuerpo del Señor y el propio Señor son una misma y única cosa. Y cuando se exhiben las actividades del Señor, es seguro que no son diferentes del Señor en ningún aspecto. Se concluye entonces que las personas que consideran que las actividades del Señor son materiales están sin duda equivocadas. En este capítulo hay como es una ametralladora de preguntas, decía el profesor de Vidura, también para seguir aclarando esos puntos que son fuente de controversia, según todos los eruditos filósofos en sus ilimitados debates. Pero todo se resume al texto principal de nuestra filosofía, que es Achintya Veda Veda Tattva, que todo es uno y diferente a la vez. Entonces, Dios no se confunde para nada con toda esta creación material. Todo viene de Él, pero a Él no le afecta para nada. Es su energía externa, su prakriti. Su energía interna es su lado más íntimo y personal. La energía marginal somos nosotros, todas las jivas que tenemos nuestro libre albedrío de ver por qué lado queremos estar. Pero bueno, todo el debate Mayavadi y las diferentes escuelas siempre están en esa controversia. Por eso Vidura hace mucho hincapié y es uno de los temas índice principal de lo que habla el Srimad Bhagavatam. Leemos el siguiente también, vamos a ver si... Sí, está cortito. Ok. Texto 13. A los muchachos los entusiasma jugar con otros muchachos o con variadas diversiones, debido a que los anima el deseo. Pero no hay ninguna posibilidad de un deseo tal en el Señor, debido a que está satisfecho en sí mismo y está desapegado en todo momento. Significado. Como la suprema personalidad de Dios es aquel que no tiene igual, no hay posibilidad de que pueda existir nada aparte de él. Mediante sus energías, se expande en múltiples formas de expansiones en sí mismo, así como también de expansiones separadas, tal como el fuego se expande mediante el calor y la luz. Como no hay ninguna otra existencia además del propio Señor, su relación con cualquier cosa manifiesta su relación consigo mismo. En el Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 4, el Señor dice: Mayatatam idam sarvam jagadavyakthamurtinam mas mattani sarvabhutani nakaham teshu avastitaham. Toda la manifestación completa de la situación cósmica es una expansión del propio Señor en su aspecto impersonal. Todas las cosas están situadas únicamente en Él, mas Él no está en ellas. He ahí la opulencia del apego y desapego del Señor. Él está pegado a todo y sin embargo está desapegado de todo. Ahí nos topamos con lo incomprensible, ¿verdad? Lo que mencionaba el señor Brahma, lo incomprensible de esa magnitud del Señor.
Sí, como Él es absoluto, no necesita crear nada más. No necesita de nosotros, ni de Radharani, ni de todos los pastorcitos. O sea, Él ya está satisfecho en sí mismo, pero al mismo tiempo crea esta energía material, este Mahatattva y crea todas las almas. Y al mismo tiempo todas las almas venimos de Él, incluso en cualidad diminuta, tenemos la misma naturaleza de alma llena de felicidad, conocimiento y eternidad, y al mismo tiempo somos individuos independientes. Entonces ahí donde se topa la magnitud y de entender todo esto, esa incomprensibilidad, ¿no? Él está apegado a todo y sin embargo está desapegado de todo. Es como se mencionan sus 6 opulencias. Él tiene todas las opulencias y la última es su desapego, su renuncia. Nos enfrentamos a los misterios, ¿verdad? A lo Sí, incomprensible. sí. Nos enfrentamos con los misterios. Hasta ahí. Sí, me recuerdo cuando iba también a la iglesia y le preguntaba al padre muchas cosas y algunas me contestaba y otras me decía que este es un misterio todavía. No se puede. Misterio gozoso. Misterio gozoso. Sí. Así que Krishna también, Dios, como leímos anteriormente, se siente insatisfecho, incompleto sin nosotros. Nos extraña de alguna manera. Por eso nos da tanta oportunidad para que volvamos con Él, pero al mismo tiempo Él está Y satisfecho. nosotros también, madre, y nosotros también al mismo tiempo, o sea, anhelamos también estar. O sea, es comprender el juego, ¿verdad? Sí, es como un padre o una madre dice, yo estoy bien solo también, no necesito de nadie, pero después tiene hijos y se apega también. Eso, Pienso que a veces somos como el hijo berrinchudo, que sí queremos definitivamente. estar con el papá, pero que el papá haga lo que nosotros digamos. Y ahí Sí, es Y cuando ahí, truena todo. y ahí en el juego, pues no es así, Exacto. ¿verdad? Sí. sí, como ves, Norma. Sí, pues sí, o sea, son cosas incomprensibles que nunca nos va a alcanzar la vida, ¿verdad? Para entender. Pero yo pienso que la mejor forma pues conciliar eso es aceptándolos, ¿verdad? Aceptar Sí, que nuestra mente es limitada, nuestros sentidos son limitados para entender esos misterios. Y, sí, y- y creo que aquí se entiende más el por qué siempre se nos llama que queremos ser los controladores, porque luego sucede que por eso mismo, como queremos tener el control absolutamente de todo, e incluso pues para nosotros mismos en una etapa condicionada, decimos, no puedo estar solamente viviendo así como sin tener control de lo que estoy viviendo, por eso pues las personas pues no nos entregamos a Dios, a la fe, porque nos parece inconcebible entregarnos a algo que no se puede ver, algo que no se puede comprobar. O sea, misma hace poco ahí compartía algo acerca, pues sí, de Krishna, y alguien me dijo, no, siempre estás compartiendo cosas de ese Dios, que igual nadie tiene videos para poder comprobar su existencia. O sea, cosas así siempre queremos tener como que con nuestros ojos, hasta que lo vea, lo voy a creer, pero pues no es así. como la rana. Sí, sí, O como Santo Tomás,
acá con los católicos, ¿verdad? Sí. Hasta no ver, no creer. Pero yo pienso que también una buena práctica también es conocer sobre vidas de los santos, ¿verdad? Y digo, cada santo tiene pues su propio carisma, ¿verdad? Su propio camino también, que Krishna o el Señor es también tan misericordioso que nos da muchos caminos, ¿verdad? Para llegar a Él. Y digo, es una recomendación, ¿verdad? Indagar sobre la vida de los santos, de cualquier santos, porque ahí en todas las religiones, en todos lados, y pues esa es una buena práctica también. Claro, porque los santos, las personas iluminadas, como se podría decir, que tienen esa iluminación espiritual, son más aterrizados, ¿no? Porque podemos ver su historia, su experiencia, Claro, su ejemplo, ¿verdad? su De ejemplo sus, de vida. ujú. Sí, porque esto es muy simplista decir, no creo en Dios porque no lo veo, pero aunque si se aparece Dios ahora, tampoco vamos a pensar que es Él, pensamos, quién sabe, es un fantasma, quién será. Pero sí, a Wow. través de relacionarse con personas santas en el camino espiritual y ver, ¿no? Su naturaleza, su conciencia, eso es ya una gran fuente de inspiración. Sí, sí, Norma, tal cual. Esa es la compasión de Dios, ¿no? Nos manda a las personas, las guías, los pastores. Mismo en el Bhagavad Gita dicen, ¿no? Que pues esas personas te pueden compartir sobre Dios porque han visto la verdad, lo han realizado, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, con su vida, con su ejemplo, nos pueden enseñar y guiar a conocer la verdad, ¿no? Y esas son las personas más queridas por Dios, cuando tienen esa actitud misionera de compartir el conocimiento. Muy bien, nos quedamos aquí hoy. Muchas gracias por la lectura. Muy hermosas reflexiones por este día, que también meditamos en el Señor, la victoria del Señor Ramachandra, la victoria del bien sobre el mal. Ya, Jai. Muchas gracias, Krishna. Ya, ahí va. Ya